buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes, muy contentos de estar en esta temporada 2018 de Su Caso en Casa, temas jurídicos, servicios jurídicos. La idea de nosotros es que poder con ustedes conversar, tratar los temas jurídicos de manera amable, de manera tranquila, sin tanto tecnicismo. Hagamos de cuenta que esta es una charla entre ustedes y nosotros y los invitados, por supuesto. Durante el programa vamos a estar publicando las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros, el correo electrónico para que nos escriban sugerencias, qué temas quieren que tratemos en este programa, y también está el canal de YouTube para que ustedes revisen los programas que no lograron ver. Ahí están entonces las redes sociales que vamos a estar compartiendo durante el programa para que ustedes tomen atenta nota. Como todos los martes vamos a hablar hoy de seguridad social, de derecho laboral. Pese a que hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre el traslado entre fondos de pensiones privados y régimen de prima media Colpensiones, muchos televidentes nos siguen insistiendo en que expliquemos más sobre el asunto porque todavía existen varias dudas sobre el particular. Por eso hoy nos acompaña, como todos los martes en esta temporada 2018, el doctor Orlando Hidalgo. El doctor Orlando Hidalgo es abogado, fue juez, magistrado, especialista en derecho laboral y de la seguridad social, catedrático y obviamente con gran experiencia en estos temas. Doctor Orlando, buenas noches y qué bueno tenerlo nuevamente por acá. Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Muy contento y complacido de estar nuevamente aquí con el canal. La verdad ya estaba haciendo falta volver a tomar esta ruta, interactuar con los televidentes y como Juan Carlos lo dijo, aunque ya ha sido reiterado esto del tema de traslado de regímenes pensionales, la misma gente insiste y pide que se hable del tema. Entonces por eso hoy vamos a estar hablando en el programa todo lo relacionado con pensiones, derecho laboral y especialmente sobre el traslado de regímenes pensionales. Bueno, ya en otras ocasiones hemos mencionado aquí, doctor Orlando Hidalgo, que el régimen de prima media es el que administra Colpensiones. Los fondos privados, pues ya muchos los conocen y hemos contado mucho cómo funcionan los regímenes, pero vamos a entrar, digamos, con los tips que nos gustan tanto y con los ejemplos que más adelante vamos a dar también. Hoy quien esté en un fondo privado y se quiera trasladar, ¿qué debe tener en cuenta? Juan Carlos, y aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones, cada caso es particular, cada caso es único y habría que analizarlo y revisarlo. Hay que tener en cuenta primero cuántas semanas tiene, cuánto tiene ahorrado si está en un fondo privado. El caso es trasladarse de los fondos privados a Colpensiones porque en la mayoría de las ocasiones es más conveniente económicamente, inicialmente hablemos de económicamente, trasladarse del fondo privado a Colpensiones. ¿Quiénes se pueden trasladar del fondo privado a Colpensiones? Las personas que no hayan cumplido, las mujeres los 47 y los hombres antes de que cumplan los 52, porque la ley dice que aquellos que les falte 10 años o menos para cumplir el requisito de la edad de pensionarse, ya no se pueden trasladar de régimen pensional. Bueno, importante también establecer que más adelante vamos a hablar sobre otros tips que nos va a dar a conocer el doctor Orlando Hidalgo sobre qué tener en cuenta, no solamente con las edades, sino también sobre los montos, la gente sobre lo que cotiza. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. La doctora Patricia Mejía es abogada y es la encargada de recibir las llamadas en la oficina y de organizar la agenda con nuestros televidentes de derecho laboral, pensiones y también sistemas de seguridad en el trabajo. Don Luis Cabrera desde Neiva, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Don Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches, su inquietud, por favor. Mire, muy amable doctor, lo siguiente, yo tengo, digamos, estuve en un fondo privado, después me trasladé a Colpensiones, pero hace mucho tiempo y yo no tengo problemas por ese lado. Mi pregunta en concreto es la siguiente, yo tuve un accidente laboral en el 2006 y eso me lo calificaron como enfermedad general. Correcto. Y me tocó demandar, estuve enfermo porque fue de la columna. Durante un X tiempo estuve incapacitado, me despidieron del trabajo, bueno, yo me recuperé, volví a conseguir empleo. Yo tenía una demanda, esa demanda me duró 10 años y entonces me hicieron nuevamente calificar y me dieron un 54% y me asignaron una pensión de invalidez. Sí, su inquietud, don Luis, ¿cuál es?
Entonces, yo seguí cotizando y yo ya voy a cumplir en abril los 62 años. Tengo más de 1.300 semanas cotizadas. Yo puedo solicitar mi pensión de vejez, pero perdería la invalidez. Esa es mi pregunta. Muchas gracias a nuestro televidente, doctor Orlando. ¿Son compatibles las dos pensiones? Le entendimos al televidente que la pensión que está recibiendo es invalidez de origen común. De origen común, ¿cierto? señor. Y él está hablando o dice que siguió cotizando para pensión de vejez. O sea, que es el mismo fondo o la misma entidad la que le está cancelando la pensión de invalidez y la que le va a cancelar la pensión de vejez. En este caso no serían compatibles ambas pensiones, solamente sería compatible si estuviera recibiendo una pensión de invalidez de origen laboral y ahora pudiera o quiere o tiene los requisitos para reclamar la pensión de vejez. Entonces en este caso no son compatibles, pero habría que analizar el caso concreto para mirar si es más conveniente o de pronto si es más conveniente para usted, por lo regular lo es, que reciba su pensión de vejez, porque la tasa de reemplazo, el porcentaje que le están asignando o que tuvo por la pensión de invalidez, nunca pudo ser superior al 75% de su ingreso base de liquidación. Y si vamos a hablar de la pensión de vejez, tendríamos que mirar en qué momento reunió usted los requisitos y le entendí al televidente que tiene más de 1.300 semanas cotizadas, por lo tanto ese 75% podría llegar a un 80%. Entonces hay que analizar ese caso para mirar si es más conveniente la pensión de vejez o no. La pregunta del televidente nos da pie para formular otra inquietud que es válida, y es, en caso de que el televidente cuando cumpla los 62 años y se dé cuenta que obviamente la pensión de vejez no es compatible con la de invalidez de origen común, puede reclamar indemnización sustitutiva. Es decir, en este caso sería indemnización sustitutiva a lo que ya aportó o no la ha ido. No, Juan Carlos, y televidentes, porque estamos hablando del mismo, hablemos del mismo negocio, del mismo señor de la misma bolsa que está pagando eso. Cuando cotiza uno al fondo de pensiones o a través de una administradora de pensiones, lo está haciendo para 3 contingencias que son invalidez, vejez y muerte. Le cubre cualquiera de ellas, entonces no va a resultar que reclame ninguna invalidez. O sea que en teoría el televidente, si sabía que su pérdida de capacidad superaba el 50% y que probablemente no iba a tener una rehabilitación, en ese orden de ideas, el haber seguido haciendo aportes, pues en la práctica no era necesario. No, pero mire que el señor siguió cotizando, está recibiendo su pensión de invalidez. Correcto. Y continuó cotizando para la pensión de vejez, porque mire que en un futuro le puede ser más conveniente porque esa tasa de reemplazo, la de invalidez nunca va a ser superior al 75%, y la de vejez hoy puede llegar hasta el 75-80%, hasta el 80%, perdón. Bueno, yo invito a nuestros televidentes que tengan más dudas y que tengamos que revisar esas historias al 322-2552 con la doctora Patricia Mejía, abogada. Ella se encarga de realizar la agenda. Doctor Orlando, retomemos entonces el tema de los traslados. ¿Qué debe tener en cuenta una persona, digamos que pasó la mujer los 47 años y el hombre los 52 y no se trasladó? Dijo, ay, me hubiera trasladado, yo tengo muy buenos ingresos, me conviene más... me conviene más Colpensiones. ¿Qué puede hacer ya esa persona en ese caso? Sí, Juan Carlos, estando en el fondo privado, ya no se puede trasladar por la buena, digámoslo así, porque ya pasó el tope que la ley le permite para hacer el traslado o la escogencia de regímenes pensionales del fondo privado al fondo público. Tendría que hacer un análisis, o hay que hacer un análisis de cada caso particular. Lo primero, lo que veníamos diciendo ahora, económicamente para mí sí es más conveniente trasladarme del fondo privado en el que estoy para el fondo público. Habría que mirar. La conveniencia la hemos analizado en la oficina, Juan Carlos, con varios de las personas que nos han consultado para asesorarlos, y tenemos un promedio de la persona que esté cotizando sobre 2,5 salarios mínimos más o menos hacia arriba, le es conveniente económicamente porque la pensión en Colpensiones va a ser superior a la que le va a dar el fondo privado. En muchas ocasiones va a estar cotizando con un mínimo o le va a dar el promedio para el mínimo en ambos regímenes, tanto en el público como en el privado. Pero recordemos que en el fondo privado, para poderse pensionar, se fijan en el ahorro, cuánto tiene usted ahorrado para ver si tiene derecho a la pensión. Muchas personas no alcanzan el ahorro suficiente, por lo tanto se quedarían sin pensión en el fondo privado, ¿cierto? Si está en Colpensiones, lo único que le van a pedir es cumpla una edad, 62 hombres, 57 mujeres y un mínimo de 1.300 semanas, sin importar cuánto tiene ahorrado. Entonces, una de las conveniencias sería, me voy para Colpensiones porque allí sí voy a tener pensión, así sea de un mínimo, mientras que en el fondo privado no. Gracias a nuestra televidente que nos esperó en línea mientras resolvíamos inquietudes. A veces los televidentes un poquito de paciencia porque nos gusta también terminar la idea para que no queden dudas en el aire. Doña Liliana, desde Santa Rosa de Cabal, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su inquietud? A ustedes muchas gracias por atenderme.
A ver, doctor, mi inquietud es la siguiente. Yo trabajé X cantidad de tiempo y desde el 2013 no cotizo. Yo pues me asesoré con un abogado en Pereira y pues hicimos pues como el cálculo, y entonces él me decía que para mí sí es conveniente pasarme al fondo privado, porque como yo no he vuelto a cotizar y ya no estoy trabajando ni nada, entonces es mejor esperar lo de la devolución de aportes, que es más conveniente con Colpensiones. Entonces hice la doble asesoría con Colpensiones y Porvenir en marzo del año pasado. Decidí pasarme a Porvenir, no me llenaron el formulario y resulta que supuestamente estaba con Porvenir. Ahora en enero decidí, pues tengo unos ingresos de más y dije, bueno, voy a empezar a cotizar nuevamente, así sea en el fondo privado, porque uno no sabe de aquí a mañana qué pueda pasar. Correcto. Fui 15 días, martes, a Porvenir para mirar dónde tenía que hacer los aportes y me encuentro con la sorpresa de que no estoy afiliada, que porque hubo un inconveniente y no me pudieron trasladar, pero nadie me avisó, nadie me dijo nada. Me volvieron a llenar el formulario y el viernes pasado me llamaron a decirme que no me permiten el traslado, porque yo en este momento ya tengo los 46 años. En mayo de este año cumplo 47, pero de hecho yo hice la vuelta en 45 años, que fue en marzo del año pasado, tenía todavía los 45. Entonces quiero saber ahí qué puede pasar, es decir, Porvenir tiene alguna responsabilidad ahí en ese traslado que no lo pude hacer y nunca me avisaron el por qué. Doña Liliana, muchas gracias desde Santa Rosa de Cabal. Doctor Orlando, para corregir ese error. No, yo ahí no le veo ningún inconveniente, tendríamos que mirar realmente qué es lo que le está contestando el fondo, pero lo que nos dice la televidente es que le dijeron que no se puede pasar o hubo un inconveniente interno entre las entidades administradoras de pensión. Recordemos que la mujer para trasladarse de régimen debe hacerlo hasta antes de cumplir los 47 y por lo que le entiendo a la televidente no los ha cumplido y empezó a hacer su gestión de traslado de régimen desde los 45. O sea, ¿tiene problema? Usted tiene la justificación, tiene la prueba de que lo hizo, ya son inconvenientes internos de las administradoras que los afiliados no tenemos por qué correr con esos inconvenientes. Siga insistiendo o ya se asesorará, ya nos dijo que se había asesorado, entonces a través de un abogado ya se hará o se solicitará para que a través de los medios judiciales un juez de la República los obligue a que la reciban. Pero usted todavía está dentro del rango que la ley permite porque no ha cumplido aún los 47. Aquí de pronto se me ocurre que una medida rápida podría ser de pronto, no sé, doctor Orlando, una acción de tutela para que le resuelvan rápido. Pero como usted dice, si tiene toda la documentación, pues que haga el intento de resolver. ¿Está en la edad todavía o no? Porque el televidente se puede confundir creyendo que si tiene 46 la mujer todavía no puede hacer el traslado y tiene toda la posibilidad. Sí, yo le entendí una pequeña confusión, creo, a la televidente cuando hablaba de que a los 45, antes de cumplir los 45, los trámites. Ella ya estaba con los trámites, como que entendía que los 45 era el rango, no, hasta los 47. Vamos a una corta pausa. Después de la pausa vamos a hacer un ejercicio, como dicen los muchachos, un ejercicio muy chévere donde vamos a analizar con ejemplos prácticos qué ocurre cuando una persona se desea trasladar de un fondo privado a Colpensiones y cuál es el escenario más conveniente. Después de la pausa, ya regresamos. Bueno, aspectos importantes para recordar sobre si es conveniente o no trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, al régimen de prima media. Bueno, es importante tener en cuenta que conforme a la normativa vigente en Colombia, el régimen de prima media administrado por Colpensiones es llamado fondo público y el otro es el régimen de ahorro individual, son los llamados fondos privados administrados por las diferentes entidades autorizadas por la ley. Para pensionarse en Colpensiones se exigen dos requisitos que son la edad para la mujer 57 años y para el hombre 62 y el otro requisito es el número de semanas que para ambos es de 1.300 como mínimo. Para pensionarse en un fondo privado, el único requisito es el monto de los ahorros que se tengan en la cuenta personal, que en estos momentos oscila entre 180 a 200 millones de pesos. En este momento, la única alternativa para trasladarse del fondo privado a Colpensiones, si ya pasó de los 47 años de edad y la mujer los 52, o más bien el hombre los 52, es a través de una demanda ante los jueces laborales del país. Vamos a ver con un ejercicio práctico, doctor Orlando Hidalgo, si somos capaces aquí de ayudarle a nuestros televidentes a entender un poco con un caso práctico cómo sería el escenario para alguien que se va a trasladar. Aquí tenemos, por ejemplo, doctor Orlando, le doy la palabra para que nos explique el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Sí, Juan, es un ejercicio que hicimos con una
persona que le estamos colaborando en la oficina, recuerde que lo hicimos allá con los asesores, pues los actuarios, y encontramos que es una señora que todavía no tiene los 57 años de edad, cumplió los 54, los está cumpliendo este año. Cuando fue al fondo privado le dijeron que que a los 53 alcanzaría a cotizar 1.550 semanas, que tenía un ahorro de 378 millones de pesos y que le darían una pensión de 1.484.000 pesos, que a los 57 años, si sigue cotizando, alcanzaría un ahorro de 492 millones de pesos, no le mencionan el bono pensional para nada, y que le daría una pensión de 2.047.000 pesos. Me adelanto y vemos el paralelo a la parte final de la pantalla con lo que le dicen en Colpensiones. A los 57 años de edad, a usted le da un ingreso base de liquidación de 7.770.000, con 1.751 semana, le da para una pensión de 5.750.500 pesos, aplicándole una tasa de reemplazo del 74%. Y vemos que en el fondo privado, solamente a los 60 años de edad le redimen el bono pensional por valor de 82.421.000 pesos, más 586 millones que tendría de ahorro, para un total de 1.905 semanas, y le darían una pensión de 2.926.100 pesos. Es un ejemplo de cómo sería la diferencia en ambos regímenes, para decirle a la gente que en muchas ocasiones, por no decir que en todas, es más conveniente estar en el fondo público administrado por Colpensiones. Por eso, doctor Orlando Hidalgo, entonces, para explicarle a nuestros televidentes de manera ya muy sencilla, vamos a aprovechar entonces y hablemos un poco sobre el tema. Si la persona devenga en este momento más de 2 salarios mínimos y está en el fondo privado, el escenario para esa persona va a ser, digamos, muy complejo, porque le van a exigir tener más de 300 millones de pesos ahorrados en el fondo privado. En cambio, en Colpensiones, con tasa de reemplazo, con 2 o 3 salarios, va a tener una mejor pensión. ¿Más o menos así funciona? Sí, hay que tener en cuenta cuántas semanas tiene, pero claro, lo importante es que en el fondo público Colpensiones solo necesita cumplir la edad, mujeres 57, hombres 62 y 1.300 semanas. Le calculan el promedio para la pensión con lo cotizado en los últimos 10 años y lo cotizado en toda la vida laboral. En el fondo público, ¿cuánto tiene ahorrado? Alrededor de 200 millones de pesos le estarían exigiendo para que se pueda pensionar, y miramos a ver si tiene derecho o no a la pensión y cuánto sería el monto. ¿Cuál es la sugerencia que yo le hago a los televidentes, que le hacemos a los televidentes? Ustedes nos pueden llamar en horario de oficina al 322-2552, 322-2552, para que podamos revisar las historias de cada individuo, para poder analizar cuánto está aportando esa persona, qué edad tiene, si está en el fondo privado, si le conviene o no el traslado. Y eso es muy importante, doctor Orlando, porque todas las personas llaman y dicen, yo me quiero trasladar. Un momentico, puede que no sea favorable ciertas decisiones, otras sí. Lo importante es que en la oficina se da una, digamos, sugerencia lo más acertada posible. Claro que sí, Juan Carlos. Todos los televidentes están invitados para que nos llamen al 322-2552 en horario de oficina, y analizaremos su caso concretamente. Es muy importante, y ahora todas las personas estamos pendientes de cómo nos vamos a pensionar, cuándo nos vamos a pensionar y con qué montos, que es lo más importante, Juan Carlos. Bueno, aprovechemos que tenemos una televidente, doña Melania. Muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. Es para un convenio internacional entre España y Colombia. Yo ya tengo la edad, yo ya metí papeles y todo, pero de España que es que no me mandan las semanas que me faltan. Entonces ya me negaron la pensión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué trámites tengo que hacer ahí? Muchas gracias, doña Melania. Aquí ya hemos hablado en algunas ocasiones de los convenios, pero sí, importante. No, la misma televidente lo está diciendo. Le negaron la pensión porque usted misma tiene la respuesta, la señora televidente, no aportó la prueba de cuántas semanas tiene cotizadas en España. Usted misma lo está diciendo, en España no me han dado respuesta. En el fondo, en Colpensiones o en el fondo privado donde usted esté, se necesita probar cuántas semanas realmente tiene para que se le dé la semana suficiente, si estamos hablando de Colpensión. Me recuerdo un caso que se llevó en la oficina, que precisamente de una persona, porque eso tiene que ser a través del consulado, eso tiene que buscar todas las formas posibles para que esa información llegue. Y Colombia no puede exigirle a España en ese sentido que le entreguen los soportes. Le toca al ciudadano que haya vivido allí, laborado allí, hacer todo lo posible para poder aportar toda esa prueba. Es bastante complicado ahí la situación. Juan Carlos, no quiero dejar pasar la oportunidad, y lo hacemos públicamente.
con nuestra gerente, que sigue, la doctora Mabel López, que sigue llenando de frutos este canal, ahora el próximo 9 de febrero, que es el Día del Periodista. Sí, señor, el clásico. Exacto, ese día será ensalzada por el Club de la Prensa, que le van a dar uno de los galardones de Manuel del Socorro Rodríguez. Y en la modalidad de mejor periodista en televisión. En la modalidad de televisión. Y se lo merece porque Teleantioquia es el canal público más visto del país. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, desde acá le damos un abrazo y le auguramos muchos más éxitos a nuestra gerente. Doctor Orlando, para cerrar, ¿algún tipcito importante en el tema de traslados de fondos de pensiones? Claro, Juan Carlos, televidentes, consulten, asesórense con los abogados que manejen este tema. No se conformen con lo que les dicen ni en Colpensiones ni en los fondos privados, que le hagan bien los cálculos, revisen. Si estamos mirando desde el punto de vista económico, si usted cotiza sobre 2,5 salarios mínimos más o menos hacia arriba, es muy conveniente desde la parte económica. Va a ser mejor la pensión en Colpensiones desde el punto de vista económico. Pero recordemos que hay otros factores, porque posiblemente en un fondo privado no vaya a tener pensión por el ahorro que no le es suficiente. Y en el fondo público administrado por Colpensiones simplemente necesita 1.300 semanas y la edad 57 mujeres, 62 hombres, y para eso nos puede llamar al 322-2552 en horario de oficina. Agradecemos al doctor Orlando Hidalgo por estar con nosotros, y es muy importante lo que él dice: cuando ya hay cosa juzgada y la persona que llevó el proceso no es la idónea, ya no se puede hacer absolutamente nada. Por eso hay que ir en cada experto del derecho, buscar la solución. Estuvo también con ustedes en la dirección y presentación de este programa Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz noche para todos y feliz día para quienes nos ven la repetición muy temprano en la mañana. Gracias.